Todo el mundo le tiene miedo a una recesión. Pero ¿qué pasaría si te dijera que una recesión puede ser lo mejor que nos pase? Pues el día de hoy te voy a explicar los beneficios ocultos que tiene una recesión y que nadie te dice. Comencemos. Bueno, lo primero que hay que ver antes de que te explique los beneficios que puede tener una recesión es qué es una recesión, ¿no? Y una recesión, en palabras técnicas, son 2 trimestres consecutivos en los que el Producto Interno Bruto o el GDP decrecen, ¿ok? Entonces, aquí tenemos 2 puntos interesantes. El primero es que tienen que ser 2 trimestres consecutivos. Oiga, ¿tú lo que pasa si el primer trimestre decrecí, luego crecí y luego volví a decrecer? No, técnicamente no es una recesión. Y aquí nos encontramos con las principales problemáticas que existen en la definición de una recesión económica. ¿Por qué? Te voy a explicar algo. Imagínate que el primer trimestre tienes un decrecimiento del 10%, que es una brutalidad, una locura, ¿no? Y el segundo trimestre ya tienes un crecimiento del 0,1%, ¿no? Técnicamente no es una recesión económica, pero el dolor que habrá causado ese decrecimiento del 10%, sobre todo considerado que no hubo una recuperación igual de fuerte al siguiente trimestre, se va a sentir para la población como una recesión económica. Por otra parte, si tuvimos una recesión en el caso de que, por ejemplo, el primer trimestre tengamos un decrecimiento del menos 0,1% y el siguiente trimestre del menos 0,2%, pues técnicamente va a ser una recesión, pero la gente no lo va a sentir tan fuerte porque va a ser apenas un leve decrecimiento. Entonces, para empezar, estas son las problemáticas con la definición técnica. Por eso le digo, esta es la definición técnica, ¿no? O sea, técnicamente, pues sí estamos en una recesión, o técnicamente no, pero la realidad es que las personas o la población lo va a sentir de manera diferente, dependiendo de la magnitud de la recesión, es decir, qué tanto caiga o no la economía y la duración, obviamente, pues no es lo mismo que caiga un trimestre y que al siguiente rápidamente se recupere, sin importar la magnitud, a que llevemos, no sé, 2 años y la economía simplemente no se haya recuperado, ¿no? Entonces, hay que tener un poquito cuidado nada más con las definiciones porque pueden ser un poquito engañosas. Ahora, vamos a seguir considerando, pues, que la definición de recesión de manera técnica son 2 trimestres consecutivos de decrecimiento, sin importar la magnitud y la duración. Ahora, algunos países este año ya tuvieron, más bien fue el último trimestre del 2024, ¿no? Pero ya tuvieron el primer trimestre negativo, ¿no? Rusia, obviamente, Alemania y México. ¿Qué significa esto? Que si este primer trimestre de enero, febrero y marzo hay un decrecimiento económico en el PIB, podríamos confirmar, por ejemplo, que México o Alemania estarían entrando en una recesión económica de manera técnica. Luego analizaremos la magnitud y la duración, que son otros puntos que tenemos que considerar como ya platicamos. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de una recesión, no? Porque todos ven la recesión como algo malo. Y sí, obviamente a corto plazo es algo malo, pero lo que la gente a veces no entiende es que muchas veces para generar un beneficio a largo plazo necesitas enfrentar un periodo de dolor o de disconfort a corto plazo. Les he puesto varios ejemplos. Por ejemplo, cuando estás iniciando una dieta, ¿no? Obviamente al inicio pues va a ser un dolor a corto plazo porque a lo mejor no vas a poder comer ese pastelito o vas a tener que comer ensalada, etcétera, ¿no? Pero a largo plazo va a tener un beneficio en tu salud, en tu peso, en tu seguridad. Mismo caso que cuando haces ejercicio, cuando vas al gimnasio y levantas pesas, literalmente lo que está pasando es que tu músculo se está rompiendo, ¿no? Entonces, eso genera obviamente un disconfort, un dolor a corto plazo, pero a largo plazo ese músculo se va a reconstruir y va a ser aún más fuerte, ¿no? Y creo que esto es más o menos lo que pasa con la economía, pero vamos a ver los puntos. El primer punto, que por eso la recesión muchas veces la utilizan los gobiernos, es que destroza completamente la inflación. ¿Ok? Entonces, si llegas a ver una inflación importante y una recesión, olvídate de la inflación. De hecho, muchas veces en la recesión hay lo contrario, que es deflación, donde los precios empiezan a bajar. Y es algo completamente lógico, porque la gente no está consumiendo tanto, no está demandando y las empresas se ven obligadas a reducir los precios para tratar de fomentar la demanda, porque pues nadie está consumiendo. Entonces, la inflación, el beneficio a corto plazo que sí genera definitivamente es que destroza la inflación. De hecho, en Estados Unidos, más o menos 1980, que tenían una inflación del 15%, una locura, imagínate tú, hicieron una recesión económica porque la verdad es que la hizo el gobierno, la manufacturó el gobierno y destrozó completamente la inflación a largo plazo, ¿no? Ahorita estamos viendo algo muy similar con Trump, ¿eh? Estamos viendo algo muy similar. Después de haber escuchado todas las entrevistas de Trump que ha hecho recientemente y del secretario de Tesorería, no me queda la menor duda que Estados Unidos está buscando autoinfligirse una recesión económica para
Dos cosas están buscando con esto: destrozar la inflación y bajar las tasas de interés. Y tú vas a decir, Arturo, ¿por qué bajan las tasas de interés? Bueno, es muy sencillo. Al haber una recesión económica, el Banco Central de Estados Unidos se va a ver obligado a bajar las tasas de interés para fomentar la actividad económica. Entonces, ¿qué va a pasar cuando bajen las tasas? ¿O por qué va a decir, por qué Trump y el gobierno quiere bajar las tasas? Muy sencillo. Lo que quieren hacer con esto es, como saben, Estados Unidos tiene un montón de deuda y gran parte de la deuda se va a tener que refinanciar este año. Entonces, al bajar las tasas, esto va a permitir que Estados Unidos se pueda financiar o pueda refinanciar esta deuda a tasas mucho más bajas y por ende bajar el pago de intereses, ¿no? Entonces, no les quepa la menor duda, estoy 100% seguro de que el gobierno americano quiere autoinfligirse una recesión. Obviamente, el lado negativo es que esto nos va a llevar a todos, ¿no? Como saben, cuando Estados Unidos le da gripa, al resto del mundo le da pulmonía, ¿no? Una de las economías más afectadas, obviamente, va a ser la nuestra, la mexicana. Si llegase a haber una recesión en Estados Unidos, la recesión en México va a ser aún más fuerte y más dolorosa. Y yo creo que en base a los datos que hemos visto, que es o existe una alta probabilidad, arriba del 80%, de que tengamos una recesión en México y en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces no se les haga nada raro. Además de esto, obviamente Trump quiere hacer la recesión lo más rápido posible para que pueda echar la culpa a Biden, ¿no? Es lógico, ¿no? Entra el primer trimestre, vamos a suponer que una recesión, va a decir sí, eso es lo que está pasando fue por las decisiones tomadas por Biden, pero en 6 meses ya que se recupere la economía, vamos a entrar a la economía de Trump, ¿no? Que de hecho son palabras que literalmente él ha dicho y también el secretario de Tesorería, ¿no? Entonces, insisto, no se les haga nada raro que en Estados Unidos hay una recesión. Estoy 90% seguro de que habrá una recesión en Estados Unidos, ¿no? No se sabe nada raro. Inclusive la bolsa de valores ya se ha dado cuenta, el día de hoy cae otro 3%, ya estamos en una corrección de manera técnica. ¿Qué significa una corrección? Una caída del 10% sobre el precio más elevado que habían tenido las acciones, ¿no? Y muchas acciones ya están en un mercado de osos. ¿Qué significa un mercado de osos? Una caída del 20%. Acciones como Meta, que han subido su precio de manera significativa, al día de hoy se encuentran un 20% por debajo de su valor más alto. Y podemos ver acciones todavía que han sufrido más, como Palantir con un 30-40%, Tesla, etcétera, ¿no? Entonces, la bolsa de valores ya se dio cuenta de lo que está pasando y ya está reflejando, a lo mejor exagerando un poco, pero ya está reflejando básicamente la idea de que va a haber una recesión este año. Ahora, el segundo beneficio que puede traer una recesión económica es que se eliminan las empresas ineficientes, ¿no? Y esto es algo que había estado pasando mucho por ahí de 2018, 2019, como la tasa de interés en Estados Unidos estaba tan baja, prácticamente el 1%, creo que iba a ser 2%. Esto genera que se crearan estas empresas que se llaman empresas zombies, ¿no? ¿Por qué zombies? Porque están medio muertas, pero no están muertas al 100%, ya que, ¿qué es lo que pasaba? Que seguían perdiendo dinero, pero cada vez que perdían dinero volvían a pedir más deuda, perdón. Entonces, como las tasas de interés estaban tan bajas, la gente o los bancos o los inversionistas le seguían dando deuda, a lo mejor con unas tasas un poquito más elevadas, pero esto generaba que de manera infinita, seguían sobreviviendo porque seguían pidiendo más deuda, pidiendo más deuda, pidiendo más deuda y nunca llegaban a quebrar estas empresas. Entonces, ¿qué pasaba esto? Que los recursos de la economía se estaban desperdiciando en empresas totalmente ineficientes y que no estaban aportando nada a la sociedad. ¿Qué me refiero con los recursos? No solo el capital, es decir, el dinero que está invertido allá, ni obviamente en los activos físicos, sino también las personas, ¿no? Son laboradores que están trabajando en empresas que son sumamente ineficientes e insisto, no están haciendo o no están brindando algo productivo para la sociedad. Entonces, que se eliminen estas empresas a largo plazo también es muy bueno para la economía. El punto 3 o el beneficio punto 3, que este es un poco más egoísta si lo quieres ver así, es que se presentan muchas oportunidades de inversión, ¿no? ¿Por qué digo egoísta? Porque sabemos que la gente normal o a lo mejor el mexicano promedio o el americano promedio no va a tener acceso a estas oportunidades de inversión porque va a estar más preocupado en alimentarse, en literalmente alimentar a su familia. A lo mejor no tan exagerado como alimentar, a veces sí, a veces no, pero sí en cubrir sus necesidades básicas y en ahorrar su dinero para por si la cosa empeora, ¿no? Pero la realidad es que lamentablemente, insisto, ya sea para bien o para mal, cuando hay una recesión se generan muchas oportunidades muy buenas de inversión, ¿no? Como ya vimos, por ejemplo, en bolsa, hay empresas que llegan a caer el 30, 40, 50% sobre su valor intrínseco, ¿no? Es decir, el valor que realmente vale la empresa. Un ejemplo, vamos a suponer que Meta sabemos que vale $1 trillón y la puedes comprar a 500 billones, pues obviamente estamos hablando de que hay una ganancia a largo plazo que vas a tener. Ahora estoy hablando en términos absolutos, obviamente no vas a tener, nadie va a tener $500 billones, pero como saben, puedes comprar una acción que cuesta a lo mejor
llegó a costar en su momento, por ejemplo, $100, que eran 2,000 pesos, por poner un ejemplo, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que pasa? Que el mercado tiende a propagar lo que está pasando ahorita de manera indefinida, ¿no? Eso es muy común en el mercado y en la bolsa de valores. ¿Qué significa esto? Que si ahorita estamos viendo una recesión o un dolor económico, el mercado va a pricear las acciones y los activos financieros como si este dolor siguiera de manera indefinida. Y también pasa con las cosas están bien. Por eso se forman las burbujas, porque vemos que la actividad económica está muy bien y el mercado dice, ah, no, esto va a seguir estando bien para siempre. Entonces, apenas hay un momento en el que las cosas no son tan bien como se pensaba, pues se cae todo, ¿no? Entonces, así se forman las burbujas financieras. Es la tendencia que tiene el mercado a asumir que lo que está pasando ahorita va a continuar de manera indefinida. Ahora, el punto o el beneficio número 4 es que fuerza la innovación y la eficiencia, ¿no? Eso es clásico, ¿no? Porque pues obviamente al entrar las empresas en crisis, se ven obligadas a recortar costos y a buscar formas de ser más eficientes, muchas veces forzando la innovación con a lo mejor, no sé, voy a poner un ejemplo, ponte tú que llegaron a una recesión y entonces Amazon se ve obligado a seguir desarrollando más robots que van a ser más productivos y que van a hacer que su cadena de suministro sea más barata y por ende el consumidor pueda tener un costo más bajo, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero realmente las recesiones tienden a formar esto y a sacar lo mejor de las buenas empresas, ¿no? Creo también es muy importante. Las buenas empresas después de una recesión tienden a salir aún más fuertes, ¿no? Es decir, las fortifica y ahí es donde podemos aplicar el dicho que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Eso es clásico que podemos ver en las buenas empresas cuando emergen de una recesión económica. Mucho pasó esto en el 2008, que de hecho se formaron empresas muy importantes al día de hoy, como fue Uber, Airbnb, que a lo mejor no las hubiéramos tenido si no hubiéramos tenido esa recesión del 2008. Por eso es muy importante que, insisto, parece que es algo malo, pues obviamente va a ser algo malo a corto plazo, pero si llegas a ver o puedes tener la capacidad de tener una visión a largo plazo, te vas a dar cuenta que esto es altamente beneficioso para la sociedad. Y el punto número 5 que habíamos platicado es que corrige las burbujas, ¿no? Que obviamente en periodos de exuberancia económica se forman estas burbujas y es necesario que exploten, ¿no? ¿Por qué? Porque si siguen subiendo, subiendo, mientras más alto suban, más fuerte va a ser la caída, que insisto, es más o menos lo que estamos viendo ahorita con ciertas empresas como Palantir que han perdido un montón de capital en las últimas 3 4 semanas. Empresas como Nvidia que también han caído de manera significativa. No sabemos si está en una burbuja o no, pero aparentemente sí. Inclusive el precio del Bitcoin y las criptomonedas ha seguido cayendo, por poner algunos ejemplos, ¿no? Entonces, estas correcciones son sanas a largo plazo porque permiten que el mercado o la bolsa de valores sea más eficiente. Obviamente, insisto, hablando a largo plazo. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos sacar en conclusión? Que la recesión, podemos decir que la recesión es buena per se. Depende, es muy difícil entenderlo o poder hacer una valoración, sobre todo considerando porque causa mucho dolor a corto plazo, ¿no? O sea, si tú me dices, una recesión es buena a largo plazo, sí, te digo, una recesión es buena y es necesaria para una economía saludable, definitivamente, pero a corto plazo entiendo que una recesión va a generar mucho dolor, va a generar desempleo y obviamente a nivel particular, ahí sí, no a nivel como sociedad, pero a nivel particular puede ser muy perjudicial para ciertas personas. Ahora, a nivel como sociedad, va a ser beneficioso a largo plazo. Por eso es muy complicado, siento yo, asignarle una tarjeta o una etiqueta de que si es buena o no en sí, ¿no? Yo diría, te podría decir, a largo plazo sí, te podría decir, para la sociedad sí, pero de manera individual a lo mejor no, ¿no? Porque puede ser tú una de esas personas afectadas por los despidos, te quedas sin empleo y te metes en un grave problema. Por eso platicamos en el canal que siempre es importante tener de 3 a 6 meses de gastos fijos en un fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque nunca sabes lo que va a suceder. Y es muy importante entender que aunque tengas un buen puesto en una empresa estable, nada te asegura que no puedas perder ese puesto el día de mañana. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Si les gusta el contenido, como siempre, pueden apoyar con un like, suscribiéndose y nos vemos en el próximo.